Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Antes de nada, pedir disculpas por toda esta ausencia la semana pasada. El tema de trabajo me ha impedido por completo hacer el videoblog como venía siendo habitual durante este inicio de temporada, pero ya con el trabajo un pelín más calmado, vuelvo a la carga para contaros todo lo que ha sucedido en esta última jornada de NCAA, una jornada en la que, como ya sabéis, estamos metidos de lleno en ese Big Ten ACC Challenge, un Big Ten ACC Challenge de locos por la superioridad abrumadora del ACC este año frente a una Big Ten que está dejando unas sensaciones bastante malas. Solo queda por disputarse un partido que ya sabéis es ese Notre Dame Michigan State, el plato fuerte, pero la realidad es que el balance de 11-2 favorable a la ACC habla de la superioridad, de la que muchos llaman la mejor conferencia de toda la NCAA. Luego es cierto que los resultados en el March Madness quizá no apoyan esa teoría, pero la realidad es que este inicio de temporada está siendo abrumador para la Atlantic Coast Conference. Empezamos analizando todos los partidos de este Big Ten ACC Challenge de esta pasada madrugada y comenzamos, como no, con el partido de una Duke Blue Devils que se impuso como era de esperar, pero con más sufrimiento del que se pensaba, a la Indiana Hoosiers de Archie Miller. El maratón de Duke en estos últimos partidos le pasó factura. No olvidemos, llevan 5 partidos en 10 días con un calendario súper ajustado. Y anoche se notó, sobre todo a nivel defensivo, una defensa completamente nula por parte de los Blue Devils, que dio alas a unos Hoosiers que tiraron de lo que mejor se deben hacer, que es anotar, meter puntos y tirar el partido a un ritmo claramente ofensivo. Brillaron en Indiana Robert Johnson y Deron Davis, el sophomore, con 17 y 16 puntos respectivamente, mientras que de nuevo en Duke fue el poderío interior lo que volvió a tirar de carro, especialmente en ese parcial final de 17-6, si no me equivoco, creo que fue 17-6, 17-4, que marcó la diferencia y la ventaja final para una Duke en la que decimos Bagley fue el mejor de nuevo con 25 puntos, 23 puntos, 10 capturas. Ya no sorprende para nada lo que está haciendo hasta ahora el mejor freshman del país, bien secundado por Grayson Allen con 21 y con Wendell Carter, que se fue hasta el doble también de 18 puntos y 12 capturas. Como decíamos, triunfo por 9-1, 8-1 finalmente para una Duke, que daba otro triunfo más a la ACC. Otro de los partidos clave que podía dar un poco más de despido a la Big Ten era ese duelo por todo lo alto entre dos equipos top 25 como eran Miami y Minnesota, pero la realidad es que los Hurricanes superaron su primer test serio de la temporada, no con contundencia, porque el partido estuvo muy igualado durante los 40 minutos, fue un choque de tú a tú entre dos equipos diametralmente opuestos, pero con dos bloques experimentados y muy compactos, y se llevó el gato al agua los Hurricanes de la Drañaga, que, como decimos, estuvieron liderados por un imparable Joel en la zona con 23 puntos y un Bruce Brown inspirado desde el exterior con 17 puntos y 9 capturas por los 12 y 9 asistencias de Jaquan Newton. Como decíamos, Miami, que supera de esta manera su primer gran test de la temporada, aprovechándose sobre todo de la cantidad de pérdidas en la segunda mitad de una Minnesota que no estuvo cómodo en ninguna parte, y sobre todo un nivel defensivo muy flojo de los de Pitino en los segundos 20 minutos que tuvo a Miami rozando el 60% en tiros de campo. Kofi fue el mejor por parte de los Gophers con 23 puntos y otro doble más para un Jordan Murphy, que se fue hasta los 17 puntos y 14 capturas, como decimos, insuficiente para dar a la Big Ten uno de los poquitos puntos que les quedaba o que les era factibles de aquí al final de ese Big Ten ACC Challenge. Otro equipo que venció esta vez con mucha más contundencia, UNC, que se enfrentaba a la Michigan de John Beilein y dominó por completo con un festival ofensivo impresionante. Michigan aguantó pues más o menos unos 10-15 minutos hasta que el acierto les dejó de lado. Mo Wagner tuvo gran parte de la culpa, con un partido sobresaliente tanto en la pintura como viéndose fuera al interior de los Wolverines, pero como decíamos,
si por una cosa destaca los Tar Heels es por esa capacidad para poner puntos a punta pala. Primero fue Kenny Williams, que empezó el partido a un nivel estratosférico, 3 de 3 desde fuera, metiéndolo todo, y posteriormente fue dándole relevo a Joel Berry y sobre todo a un Luke May, que lo comentaba ayer por Twitter. La historia empezó siendo casi una gracieta, ya sabemos, empezó siendo Wacom, no tenía ni siquiera beca y poco a poco ha ido de aquí en los últimos 3 años creciendo hasta ser un jugador dominante ofensivamente hablando en la NCAA, y anoche se fue de nuevo hasta los 27 puntos y, como decíamos, su ayuda junto a la de Joel Berry puso la distancia clave en el inicio de la segunda parte para que UNC se dejase llevar durante toda la segunda mitad hasta ese 86-71 final en el marcador. Buenas sensaciones me dejó Charles Matthews, a cuentagotas, eso sí, el transfer de Kentucky, que ha llegado para darle un puntito más a una Michigan que, sin embargo, sigue teniendo las carencias de siempre. La pesadilla continuó para la Big Ten, no se quedaba ahí y lo hizo con otra derrota, esta vez de Penn State frente a una North Carolina State que, dentro de sus limitaciones, que no son pocas, ha sabido encontrar el equilibrio en un equipo que anoche tuvo en la aportación del banquillo su pilar fundamental. Ni siquiera los 29 puntos y 7 capturas de Tony Carr, la gran estrella de Penn State, pudieron hacer nada para frenar el poderío interior de Freeman y sobre todo del turco Omer Yurtseven, que con un doble-doble de 19 puntos y 11 capturas desde el banquillo fue clave junto a Al Freeman, ya sabéis, el motor exterior de estos Wolfpack. El banquillo, como decíamos, parte clave, además del rendimiento de Yurtseven, fue sin ninguna duda el acierto exterior de Sam Hunt, lo que marcó también la diferencia para una NC State que logra así un triunfo muy importante. No todo el mundo le daba como favorito, más bien todo lo contrario. Penn State partía con todas las opciones, pero la realidad es que los Wolfpack, con todas sus limitaciones, siguen siendo un equipo muy, muy peleón. La baza más accesible para la Big Ten era el triunfo, además de Nebraska, que lo comentaremos a continuación, que fue el único conjunto que logró ganar anoche, pero otra de las bazas era ese duelo de Ohio State frente a Clemson. Comenzó muy bien los Buckeyes de Holtman, sobre todo con un Bates Diop que tuvo un inicio muy, muy, muy prometedor de partido, con 8 puntos muy tempraneros. Ohio State llevó toda la batuta del encuentro durante la primera parte, pero Clemson cambió a zona y a partir de ahí, y como viene siendo habitual en estos Buckeyes durante toda la temporada, se les nubló la vista. 28 puntos me parece que anotó en toda la segunda mitad una Ohio State que no volvió a ser ella misma. Como decíamos, el cambio defensivo y la intensidad de Clemson dio la vuelta a la tortilla. Clemson se empezó a encontrar comodísimo, sobre todo desde el perímetro, con la dupla formada por Mitchell y por Marquise Reed, que fue el máximo anotador del choque con 22 puntos, y como decíamos, ese parcial brutal en los segundos 20 minutos dio el triunfo que al final terminó siendo cómodo a unos Tigers que daban otra victoria más a la ACC. Bates Diop fue el mejor de Ohio State con 21 puntos y 7 capturas. El respiro, como decíamos, lo dio Nebraska. Era lo que le quedaba a la Big Ten, no nos vamos a mentir. Boston College es un rival claramente inferior, pero la realidad es que Nebraska cumplió los pronósticos venciendo por 7-1, 6-2 con 15 puntos de Isaac Copeland. El resto de la noche nos dejó el casi upset de Columbia frente a una UConn de la que ya uno no sabe qué esperar. O sea, no hay que mentir, completamente impredecible. Es cierto que ayer no jugó Altery Gilbert por problemas físicos, el sophomore, pero la realidad es que los Huskies necesitaron de una prórroga forzada por un pull-up jumper de Jalen Adams para poder llevarse un partido en el que Columbia, para mí, fue mejor. Lo poco que he visto fue sin ninguna duda mejor. Christian Bale cuajó un gran partido, 29 puntos para él, y siendo clave en el parcial de 8-12 en el tiempo extra que daba a los de Kevin Ollie la papeleta de salvar lo que podría haber sido una derrota claramente
muy triste. 7-7, 7-3 fue el resultado final, como decíamos, de una Yukon que se salva de la tercera derrota en lo que va de temporada. También sufrió y mucho Alabama, que se sorprendió, que estuvo completamente sorprendido ante una Louisiana Tech que defendió muy bien, sobre todo las piezas clave. Petty estuvo, en los pocos minutos que estuvo en pista, no tuvo prácticamente impacto, y Alabama vivió de la agresividad de cara al aro de Dawson Ingram y de un Colin Sexton que estuvo bastante mal en el lanzamiento, pero muy bien en los tiros libres. No sé si entre los dos se fueron hasta los 30 y pico, casi hasta los 30, poco más de 30 tiros libres anotados, con un casi 80-90% de acierto, y fue lo que salvó a una Alabama que no dejó ni mucho menos buena imagen. 22 puntos para Dawson Ingram y 22 puntos también para Colin Sexton en ese 74-77 final para los Crimson Tide. Triunfos también muy cómodo para Gonzaga frente a una Incarnate en la que se está empezando a ver de nuevo la mejor imagen de Rui Hachimura, del japonés, en su periplo en NCAA. Lleva unos cuantos partidos a un nivel estratosférico, demostrando porque es uno de los prospects más intrigantes, no ya a nivel NBA, sino a nivel NCAA. Dominio de Arizona ante Long Beach por un contundente 9-1, 5-6 con 15 puntos de Alonso Trier. Y triunfo importantísimo también de una Northern Iowa que está siendo una de las grandes sensaciones de este inicio de temporada. 30 puntos para Koch ante una UNLV, perdón, a ver si lo voy a decir mal, una Nevada Las Vegas que en ningún momento dio esa imagen de lo mostrado hasta entonces, eso sí, siempre ante rivales menores. Hizo un planteamiento prácticamente perfecto en defensa a los Panthers, que anularon por completo las referencias ofensivas de los Rebels, especialmente reflejadas en las figuras de un McCoy que no tuvo ese dominio en la zona de lo que había mostrado en lo que va de temporada, y sobre todo también Johnson, prácticamente desaparecidos ambos con 9 y 7 puntos respectivamente, y dejó el peso ofensivo en las segundas referencias, como es el caso de Clyburn, que sí acabó con 20 puntos, pero no terminó de dar ese punto ofensivamente dominante que había dado los Rebels hasta este minuto. Koch, como decíamos, imparable, y un parcial en la prórroga de 16-7 para una Uni que terminó ganando un punto muy importante. Contundente también, ya para finalizar, la victoria de una Nevada que apunta muchísimo este año. No me canso de decirlo, ojito a estos Wolfpack, porque son un equipo más que serio. Yo tenía un duelo complicado que superaron por paliza 98-68 ante una Illinois State, no olvidemos, campeón de conferencia el año pasado. 9-8-6-8, 30 puntos de diferencia, liderados por Caleb Martin con 21 puntos y 7 capturas, y Jordan Caroline con 20 puntos desde el banquillo. Como decíamos, vendaval ofensivo de una Nevada que apunta, que sigue invicto, 7-0 en lo que va de temporada, y ojito porque va a ser una de las grandes sorpresas, casi seguro, en el March Madness. Eso es todo, ha pasado mucho más, triunfos también de Villanova, muy cómodo, pero esto es lo principal y lo más importante a destacar en esta jornada de miércoles. Hoy tenemos ese duelo, no olvidéis, Notre Dame, Michigan State, auténtico partidazo, número 5 contra número 3, y dos plantillas, sobre todo marcado por ese duelo entre dos jugadores como son Bonzi Colson y Miles Bridges. Gracias por estar ahí, perdón por la ausencia durante esta semana pasada, pero ya estamos de nuevo aquí en Full Basket y en mi Twitter personal, Dos Tiros Libres. Muchas gracias y que paséis un muy buen día de jueves. Hasta luego.